Texto narrado por Marco Vázquez. Los anteojos, de Edgar Allan Poe. Hace años estaba de moda ridiculizar la noción de amor a primera vista, pero aquellos que piensan y sienten profundamente han defendido siempre su existencia. Los descubrimientos modernos en el campo que cabe llamar magnetismo ético o estética magnética permiten suponer con toda probabilidad que los afectos humanos más naturales y, por tanto, más verdaderos e intensos, son aquellos que surgen en el corazón como obra de una simpatía eléctrica. En una palabra, que los grilletes psíquicos más brillantes y duraderos son aquellos que quedan remachados por una mirada. La confesión que me dispongo a hacer agregará otro ejemplo a tantos que prueban la verdad de esta concepción. Mi historia requiere cierto detalle. Soy todavía muy joven, pues no he cumplido aún los 22 años. Mi nombre actual es muy vulgar y hasta plebeyo, Simpson. Digo actual, pues hace poco que se me conoce por él, que adopté legalmente el año pasado a fin de recibir una cuantiosa herencia que me dejó un pariente lejano, Adolphus Simpson, Esquire. El legado incluía la condición de que adoptara el nombre del testador. Al decir nombre, me refiero al apellido y no al nombre. Mi nombre, o más exactamente, mis nombres, son Napoleón Bonaparte. Asumí el apellido con cierta resistencia, pues mi verdadero patronímico, Froissart, me inspira un muy perdonable orgullo, y creo que me sería posible trazar mi descendencia del inmortal autor de las crónicas. Y ya que hablamos de apellidos, mencionaré una singular coincidencia de sonido en los de mis predecesores inmediatos. Mi padre era Monsieur Froissart, de París. Su esposa, mi madre, con la cual se casó teniendo ella 15 años, era Mademoiselle Croissart, la hija mayor del banquero Croissart, cuya esposa, a su vez, solo tenía 16 años al casarse con él, y era la hija mayor de un tal Victor Boissard. Muy curiosamente, Monsieur Boissard habíase casado con una dama de nombre parecido, Mademoiselle Moissard. También ella se desposó siendo todavía una niña, y su madre, Madame Moissard, tenía solo 14 años cuando la llevaron al altar. Estos matrimonios tempranos son usuales en Francia. De todas maneras, he aquí a los Moissard, Boissard, Croissart y Froissart de mi línea de ascendencia directa. Empero mi nombre se convirtió en el de Simpson por disposición legal, con tanta repugnancia de mi parte, que en un momento dado vacilé en aceptar el legado que tan inútil y molesta condición traía aneja. Por lo que se refiere a dotes personales, no creo carecer de ellas. Antes bien, estimo que soy muy bien proporcionado, y poseo lo que 9 de cada 10 personas llaman un hermoso semblante. Mido 5 pies y 11 pulgadas de estatura. Tengo cabello negro y rizado. La nariz está bastante bien. Los ojos son grandes y grises, y aunque, he de confesarlo, sumamente débiles, su apariencia no hace sospechar semejante cosa. La debilidad de mi visión me preocupó siempre en alto grado, y acudí a todos los remedios posibles, salvo el usar anteojos. Siendo joven y bien parecido, es natural que me desagraden, y que me haya negado redondamente a llevarlos. Nada conozco que desfigure tanto el rostro de un joven, o que dé a cada rasgo un aire de gravedad, sino de santurronería y de vejez. Un monóculo, por otra parte, tiene un sabor de afectación y rebuscamiento. Hasta ahora me las he arreglado lo mejor posible sin ninguno de los dos. Pero estoy hablando demasiado de detalles meramente personales, que después de todo carecen de importancia. Me contentaré con agregar que poseo temperamento sanguíneo, arrebatado, ardiente y entusiasta, y que toda mi vida he sido devoto admirador de las mujeres. Una noche de invierno pasado entré en un palco del Teatro P, acompañado de mi amigo Mr. Talbot. Era una velada de ópera y el programa presentaba especial atractivo, por lo cual la sala hallábase de bote en bote. Entramos empero a tiempo para obtener las plateas que habíamos reservado, y a las cuales conseguimos llegar con no poca dificultad. Durante 2 horas, mi compañero, que era un melómano consumado, consagró su mayor atención a la escena. Por mi parte pasé ese tiempo entreteniéndome en observar al público, formado en su mayor parte por la élite de la ciudad. Satisfecho sobre este punto, me disponía a contemplar a la prima donna, cuando mis ojos quedaron detenidos y paralizados por una figura sentada en uno de los palcos que hasta entonces había escapado a mi escrutinio. Aunque viva 1000 años, jamás olvidaré la intensa emoción que sentí al contemplar aquella imagen. Era aquella la mujer más exquisita que jamás viera antes. El rostro estaba vuelto hacia el escenario, y durante varios minutos no pude distinguirlo,
pero su forma era divina. Imposible usar otra palabra que exprese suficientemente sus admirables proporciones. Hasta ese término, divino, parece ridículamente débil mientras lo escribo. La magia de una bella forma de mujer, la nigromancia de la gracia femenina, eran poderes a los cuales jamás había resistido. Pero aquí estaba la gracia personificada, encarnada, el beau ideal de mis más exaltadas y entusiasmadas visiones. Hasta donde la barandilla del palco permitía adivinarlo, la figura de aquella dama era de estatura mediana y se aproximaba, sin serlo del todo, a lo majestuoso. Su perfecta plenitud, su tournure, eran deliciosas. La cabeza, de la cual solo veía la parte posterior, rivalizaba en sus líneas con la psique griega, y una toca de gas arrién, que me recordó al Ventum Textilem de Apuleyo, la exhibía más que la ocultaba. El brazo derecho apoyábase en el antepecho del palco, y estremecía cada fibra de mi ser con su exquisita simetría. La parte superior estaba cubierta con una de esas mangas sueltas y abiertas, a la moda, y bajaba apenas más allá del codo. Por debajo de ella nacía otra de un material muy leve y ceñido, que terminaba en un puño de rico encaje, el cual caía graciosamente sobre la mano y sólo permitía ver los delicados dedos, en uno de los cuales centelleaba un anillo de brillantes, cuyo extraordinario valor advertí de inmediato. La admirable redondez de la muñeca veíase realzada claramente por un brazalete ornamentado con una magnífica agriette de joyas, todo lo cual expresaba, en términos inequívocos, la riqueza y el exquisito gusto de su portadora. Contemplé aquella real aparición durante casi media hora, como si me hubiese vuelto de piedra, y en ese periodo sentí toda la fuerza y la verdad de cuanto se ha dicho y cantado sobre el amor a primera vista. Mis sentimientos diferían completamente de los que experimentara hasta entonces, aun en presencia de los parangones más célebres de hermosura femenina. Una inexplicable simpatía de alma a alma, que me veo impelido a considerar magnética. Parecía no solamente fijar mi visión, sino mi capacidad mental y sentimental, sobre el admirable objeto que tenía ante mí. Vi, sentí, supuse que estaba profunda, loca, irrevocablemente enamorado. Y todo ello antes de haber contemplado el rostro de mi amada. Tan intensa era la pasión que me consumía, que incluso si las facciones aún invisibles de aquella mujer resultaran ser comunes y vulgares, me sentía seguro de que no cambiaría. Tan anómala es la naturaleza del único amor verdadero, del amor a primera vista, y tampoco depende de las condiciones externas, que sólo parecen crearlo y controlarlo. Mientras seguía envuelto en admiración frente a tan encantador espectáculo, un repentino murmullo del público hizo que la dama desviara un tanto el rostro, permitiéndome contemplarla claramente de perfil. Su belleza excedía mis esperanzas, pese a lo cual había en ella algo que me decepcionó, sin que me fuera posible decir exactamente de qué se trataba. He dicho decepcionó, pero la palabra no hace al caso. Mis sentimientos se calmaron y exaltaron al mismo tiempo. Asumieron un tono en el que había menos transporte y más entusiasmo sereno, un entusiasmo reposado. Quizá ese sentimiento nació del aire matronil, como de Madonna, que reinaba en aquel semblante, pero al mismo tiempo comprendí que no procedía enteramente de ello. Había otra cosa, un misterio que no acababa de develar, cierta expresión del rostro que me perturbaba a la vez que acrecía intensamente mi interés. En suma, me hallaba en ese estado mental que predispone a un hombre joven y susceptible a cometer cualquier extravagancia. De haber visto sola a la dama, hubiera entrado resueltamente en su palco para hablarle, pero, afortunadamente, la acompañaban dos personas, un caballero y una mujer extraordinariamente hermosa, que parecía varios años menor que ella. Di vueltas en mi imaginación a 1000 planes que me permitieran ser presentado a la dama, o que, por lo menos, me permitieran apreciar más de cerca su hermosura. De haber podido, hubiese buscado un asiento cercano al palco, pero el teatro estaba repleto. Para colmo, los despiadados decretos de la moda habían prohibido imperiosamente el uso de gemelos, y me hallaba desprovisto de un instrumento que tanto me había ayudado. Por fin me decidí a apelar a mi compañero. «Talbot», dije, «sé que tiene usted unos gemelos, préstemelos». «¿Unos gemelos? Vamos. ¿Y para qué querría yo unos gemelos?», respondió, volviéndose impaciente hacia el escenario. «Pero, Talbot», insistí, tocándole el hombro, «escúcheme al menos, por favor. ¿Ve ese palco? Allí,
No, el siguiente. ¿Vio alguna vez una mujer más hermosa? No cabe duda de que es muy hermosa, dijo él. ¿Quién puede ser? Vamos, va usted a decirme que no lo sabe. No reconocerla significa que usted mismo es desconocido. Es la celebrada Madame Lalande, la belleza de la temporada por excelencia, el tema de conversación de toda la ciudad. Inmensamente rica, además, viuda y un magnífico partido. Acaba de llegar de París. ¿La conoce usted? Sí, he tenido ese honor. ¿Me presentará a ella? Por supuesto, con el mayor placer. ¿Cuándo? Mañana a la 1 nos encontraremos en B. Perfectamente. Y ahora cállese, si le es posible. Me vi precisado a obedecer, pues Talbot se mantuvo obstinadamente sordo a mis restantes preguntas o pedidos, ocupándose exclusivamente de lo que ocurría en el escenario hasta el fin de la velada. Entretanto guardaba yo mis ojos fijos sobre Madame Lalande, y por fin tuve la buena suerte de contemplar de frente su rostro. Era exquisitamente hermoso, como mi corazón me lo había anunciado aún antes de que Talbot me lo confirmara. Empero, ese algo ininteligible continuaba perturbándome. Concluí finalmente que lo que me afectaba era cierto aire de gravedad, de tristeza, o más exactamente, de cansancio, que robaba algo de juventud y frescura a aquel rostro, dándole en cambio una seráfica ternura y majestad, y multiplicando así 10 veces su interés para un temperamento tan romántico y entusiasta como el mío. Mientras satisfacía mis ojos, descubrí con profunda conmoción que la dama acababa de advertir la intensidad de mi mirada y que se había sobresaltado levemente. Pero me sentía tan fascinado que me fue imposible dejar de mirarla. Desvió ella el rostro, y otra vez vi el cincelado contorno de su nuca y su cabeza. Pasados unos minutos, como si sintiera curiosidad por saber si persistía en mi examen, movió gradualmente la cabeza y otra vez encontró mi ardiente mirada. Sus grandes ojos oscuros bajaron al punto, mientras un profundo rubor teñía sus mejillas. Pero cuál sería mi estupefacción al notar que no solamente se abstenía de apartar el rostro, sino que tomaba de su regazo unos gemelos, los ajustaba y se ponía a observar intensa y deliberadamente durante varios minutos. Si una centella hubiese caído a mis pies, no me habría sentido más asombrado. Pero mi asombro no involucraba la menor ofensa o disgusto, pese a que acción tan audaz me hubiera ofendido y disgustado en otra mujer. Su proceder, en cambio, revelaba tanta serenidad, tanta nonchalance, tanto reposo, y a la vez traducía un refinamiento tan grande que hubiera sido imposible percibir allí el menor descaro, y mis únicos sentimientos fueron de admiración y sorpresa. Noté que, al levantar por primera vez los gemelos, la dama parecía quedar satisfecha de su rápida inspección de mi persona, y lo retiraba ya de sus ojos cuando, cediendo a un nuevo pensamiento, volvió a mirar y continuó haciéndolo, con la atención fija en mí durante varios minutos. Puedo incluso asegurar que no fueron menos de 5. Esta conducta, tan fuera de lo común en un teatro norteamericano, atrajo la atención general y originó un perceptible movimiento y murmullo entre el público, que por un momento me llenó de confusión, aunque no pareció causar el menor efecto en el rostro de Madame Lalande. Satisfecha su curiosidad, si era tal, apartó los gemelos y volvió a concentrarse en la escena, quedando de perfil como al principio. Continué mirándola incansable, aunque me daba perfecta cuenta de lo descortés de mi conducta. No tardé en ver que su cabeza cambiaba lenta y suavemente de posición, y comprobé que la dama, mientras fingía contemplar la escena, no hacía más que observarme atentamente. Inútil decir el efecto que semejante proceder, en una mujer tan fascinadora, podía causar en mi vehemente espíritu. Luego de escrutarme durante un cuarto de hora, el bello objeto de mi pasión se dirigió al caballero que la acompañaba, y mientras ambos hablaban, vi por la forma en que miraban que la conversación se refería a mi persona. Terminado el diálogo, Madame Lalande se volvió otra vez hacia la escena, y durante un momento pareció absorta en la representación. Pero pasado un momento, sentí que me dominaba una incontenible agitación al ver que por segunda vez dirigía hacia mí los gemelos y que, desdeñando el renovado murmullo del público, me examinaba de la cabeza a los pies con la misma milagrosa compostura que tanto había deleitado y confundido mi alma momentos antes. Tan extraordinaria conducta, sumiéndome en afiebrada excitación, en un verdadero delirio de amor, sirvió para alentarme más que para desconcertarme.
En la alocada intensidad de mi devoción, me olvidé de todo lo que no fuera la presencia y la majestuosa hermosura de la visión, que así respondía a mis miradas. Esperé la oportunidad, y cuando me pareció que el público estaba concentrado en la ópera y que los ojos de Madame Lalande se fijaban en los míos, le hice una ligera pero inconfundible inclinación de cabeza. Sonrojóse profundamente y apartó los ojos. Después, lenta y cautelosamente, miró en torno como para asegurarse de que mi audacia no había sido advertida, y se inclinó finalmente hacia el caballero sentado junto a ella. Tuve entonces clara conciencia de la torpeza que había cometido, e imaginé un inmediato pedido de explicaciones, mientras una imagen de pistolas al amanecer flotaba rápida y desagradablemente en mi pensamiento. Pero me esperaba una tranquilidad tan grande como instantánea, al ver que la dama se limitaba a alcanzar un programa al caballero sin decirle palabra. El lector podrá, empero, hacerse una vaga idea de mi estupefacción, de mi profundo asombro, del delirante trastorno de mi corazón y de mi alma cuando, después de haber mirado furtivamente en torno, Madame Lalande posó de lleno sus ojos en los míos, y luego, con una débil sonrisa que dejaba ver sus brillantes dientes como perlas, me hizo 2 inclinaciones de cabeza tan inequívocas como afirmativas. Sería inútil que me extendiera sobre mi alegría, mi transporte, el ilimitable éxtasis de mi corazón. Si algún hombre se volvió loco por exceso de felicidad, ese fui yo en aquel momento. Amaba. Era mi primer amor y lo sentía así. Era un amor supremo, indescriptible. Era amor a primera vista, y también a primera vista había sido apreciado y correspondido. Sí, correspondido. ¿Cómo y por qué había de dudarlo? ¿Qué otra explicación podía dar a semejante conducta por parte de una mujer tan hermosa, tan acaudalada, tan llena de cualidades y altísimos méritos, de posición social tan encumbrada y en todo sentido, tan respetable como indudablemente lo era Madame Lalande? Sí, me amaba. Correspondía al entusiasmo de mi amor con un entusiasmo tan ciego, tan firme, tan desinteresado, tan lleno de abandono, tan ilimitado como el mío. Aquellas deliciosas fantasías se vieron interrumpidas por la caída del telón. Levantóse el público y sobrevino la confusión de costumbre. Apartándome de Talbot, me esforcé desesperadamente por acercarme a Madame Lalande. Pero como la multitud no me lo permitiera, renuncié a mi propósito y volví a casa, consolándome por no haber podido rozar siquiera el borde de su manto, al pensar que Talbot me presentaría a ella al día siguiente. Llegó, por fin, la mañana. Vale decir que por fin amaneció después de una larga y fatigosa noche de impaciencia. Las horas se arrastraron, lúgubres e innumerables caracoles, hasta la 1. Pero está dicho que aún Estambul tendrá su fin, y la hora llegó. Oyóse la campanada de la 1. Con su último eco me presenté en B y pregunté por Talbot. «¿Está ausente?», me respondió el lacayo, que era precisamente el de mi amigo. «¿Ausente?», exclamé, retrocediendo varios pasos. «Permítame decirle, amiguito, que eso es completamente imposible. Mr. Talbot no está ausente. ¿Qué quiere usted hacerme creer?» «Nada, señor, salvo que Mr. Talbot está ausente. Se fue a ese apenas terminó de desayunar, y dejó dicho que no volvería hasta dentro de una semana». Me quedé petrificado de horror y rabia. Quise replicar, pero la lengua no me obedecía. Por fin me relajé, lívido de cólera, mientras en mi interior enviaba a toda la familia Talbot a las regiones más recónditas del erebo. No cabía duda que mi amable amigo, el fanático, habríase olvidado de su cita conmigo, y que la había olvidado en el momento mismo de fijarla. Jamás había sido hombre de palabra. Imposible remediarlo, y por tanto, ahogando lo mejor posible mi resentimiento, remonté malhumorado la calle, haciéndole futiles averiguaciones sobre Madame Lalande a cuanto amigo encontraba en mi camino. Descubrí que todos habían oído hablar de ella, pero como solo llevaba algunas semanas en la ciudad, pocos podían jactarse de conocerla personalmente. Estos pocos carecían de familiaridad suficiente para creerse autorizados a presentarme en el curso de una visita matinal. Mientras, lleno de desesperación, hablaba con un trío de amigos sobre el único tema que absorbía mi corazón, ocurrió que el tema mismo pasó cerca de nosotros. «Allí está, por mi vida», exclamó uno de ellos. «Extraordinariamente hermosa», dijo el segundo. «Un ángel sobre la tierra», pronunció el tercero.
Miré y vi un carruaje abierto que se nos acercaba lentamente y en el cual hallábase sentada la encantadora visión de la ópera, acompañada por la dama más joven que había compartido su palco. «Su compañera es igualmente interesante», dijo el amigo que había hablado primero. «Ya lo creo y me parece asombroso», dijo el segundo. «Tiene todavía un aire de lo más lozano. Claro que el arte hace maravillas. Palabra, se la ve mejor que hace 5 años en París. Todavía es una hermosa mujer. ¿No le parece, Froissart? Quiero decir, Simpson». «Todavía», exclamé. «¿Y por qué no habría de ser una hermosa mujer? Pero comparada con su amiga, es como una bujía frente a la estrella vespertina, como una luciérnaga al lado de Antar». «¡Ja, ja, ja! Vamos, Simpson. Vaya estupenda manera que tiene de hacer descubrimientos, por lo menos originales». Y nos separamos, mientras uno del trío empezaba a canturrear un alegre vodevil, del cual solo pude oír las palabras «Ninon, ninon, ninon aba, aba ninon de l'enclos». En el curso de esta escena había ocurrido algo que sirvió para consolarme muchísimo, alimentando aún más la pasión que me consumía. Cuando el carruaje de Madame Lalande pasó junto a nuestro grupo, observé que me reconocía, y lo que es más, que me llenaba de felicidad al concederme la más seráfica de las sonrisas, sobre cuyo sentido no podía caber la más pequeña duda. Por lo que se refiere a la presentación, me vi precisado a abandonar toda esperanza hasta que a Talbot se le ocurriera regresar de la campaña. Entretanto, frecuenté asiduamente todos los lugares de diversión distinguidos, y por fin, en el mismo teatro donde la viera por primera vez, tuve la suprema dicha de encontrarla nuevamente y de cambiar con ella mis miradas. Pero esto solo ocurrió después de una quincena. Diariamente, en el interín, había preguntado por Talbot, y diariamente me había estremecido de rabia ante el eterno «No ha regresado todavía» de su lacayo. Aquella noche, pues, me sentía al borde de la locura. Me habían dicho que Madame Lalande era francesa y que acababa de llegar de París. No podría ocurrir que regresara bruscamente a su patria. ¿Y si partía antes del regreso de Talbot? No la perdería para siempre. La sola idea me resultaba insoportable. Y, puesto que mi felicidad futura estaba en juego, decidí a proceder virilmente. En una palabra, terminada la representación, seguí a la dama hasta su residencia, tomé nota de la dirección, y a la mañana siguiente le envié una larga y detallada carta, donde volcaba plenamente los sentimientos de mi corazón. Hablé en ella audaz y libremente, en una palabra, lleno de pasión. No oculté nada, ni siquiera mis defectos. Aludí a las románticas circunstancias de nuestro primer encuentro, y mencioné las miradas que se habían cruzado entre nosotros. Llegué al extremo de decirle que me sentía seguro de su amor, a la vez que le ofrecía esta seguridad y mi propia e intensa devoción, como doble excusa por mi imperdonable conducta. Como tercer argumento, aludí a mis temores de que pudiera marcharse de la ciudad antes de haber tenido la ocasión de serle formalmente presentado. Y terminé aquella epístola, la más exaltada y entusiasta que se haya escrito nunca, con una franca declaración de mi estado social y mi fortuna, a la vez que le ofrecía mi corazón y mi mano. Esperé la respuesta dominado por la más desesperante ansiedad. Después de lo que me pareció un siglo, me fue entregada. Sí, me fue entregada su respuesta. Por más romántico que parezca, recibí una carta de Madame Lalande, la hermosa, la caudalada, la idolatrada Madame Lalande. Sus ojos, sus magníficos ojos, no habían desmentido su noble corazón. Como una verdadera francesa, había obedecido a los francos dictados de la razón, a los impulsos generosos de su naturaleza, despreciando las convencionales mojigaterías de la sociedad. No se había burlado de mi propuesta, no se había refugiado en el silencio, no me había devuelto mi carta sin abrir. Por el contrario, me contestaba con otra escrita por su propia y exquisita mano. Decía: «Monsieur Simpson, me perdonará por no escribir muy bien en su hermoso idioma. Hace muy poco que soy arrivé y no he tenido la oportunité de l'étudier. Después de disculparme por mi redacción, diré que, hélas, Monsieur Simpson ha adivinado perfectamente. ¿Necesito decir más? Hélas, ¿no habré dicho más de lo que correspondía? Eugénie Lalande». Besé 1.000.000 de veces este billete de tan noble inspiración,
e incurrí en 1000 otras extravagancias que escapan a mi memoria. Pero, entretanto, Talbot no volvía. ¡Ay! Si hubiera podido concebir el sufrimiento que su ausencia me ocasionaba, ¿no habría volado inmediatamente, dada nuestra amistad y simpatía, en mi auxilio? Pero, entretanto, no volvía. Le escribí. Me contestó. Hallábase retenido por urgentes negocios, pero no tardaría en regresar. Me suplicaba que no me impacientara, que moderase mis transportes, leyera libros tranquilizadores, bebiera únicamente vino del Rin y requiriese los consuelos de la filosofía para que me ayudaran. El muy insensato. Si no podía venir en persona, ¿por qué, en nombre de todo lo razonable, no agregaba a su carta otra de presentación? Volví a escribirle, rogándole que así lo hiciera. La carta me fue devuelta por el mismo lacayo con una nota a lápiz escrita al dorso. El villano se había reunido con su amo en la campaña y me decía: «Salió ayer de S, pero no dijo a dónde iba ni cuándo va a volver. Me parece mejor devolverle esta carta, pues reconozco su letra y pienso que usted tiene siempre mucha prisa. Lo saluda atentamente, Stubbs». Inútil agregar que después de esto consagré tanto al amo como al criado a las divinidades infernales. Pero de nada me valía encolerizarme, y las quejas no me servían de consuelo. Sin embargo, la audacia de mi temperamento me daba una última posibilidad. Hasta ahora esa audacia me había sido útil, y decidí que la emplearía nuevamente para mis fines. Además, después de la correspondencia que habíamos mantenido, ¿qué acto de mera informalidad podía cometer que, dentro de ciertos límites, pudiera Madame Lalande considerar indecoroso? Desde el envío de mi carta había tomado la costumbre de observar su casa, y descubrí que la dama salía al atardecer, acompañada por un negro de librea, y paseaba por la plaza a la cual daban sus ventanas. Allí, entre los sotos sombríos y lujuriantes, en la gris penumbra de un anochecer estival, esperé la oportunidad de aproximarme a ella. Para engañar mejor al sirviente que la acompañaba, procedí con el aire de una vieja relación de familia. En cuanto a ella, con una presencia de ánimo verdaderamente parisiense, comprendió de inmediato y, al saludarme, me tendió la más hechiceramente pequeña de las manos. Instantáneamente el lacayo se quedó atrás, y entonces, con los corazones rebosantes, nos explayamos larga y francamente sobre nuestro amor. Como Madame Lalande hablaba el inglés con mayor dificultad de la que tenía para escribirlo, nuestra conversación se desarrolló necesariamente en francés. Esta dulce lengua, tan apropiada para la pasión, me permitió liberar el impetuoso entusiasmo de mi naturaleza, y con toda la elocuencia de que era capaz, supliqué a mi amada que consintiera en un matrimonio inmediato. Sonrió ella ante mi impaciencia, aludió a la vieja cuestión del decoro, ese espantajo que a tantos aleja de la dicha hasta que la oportunidad de ser dichosos ha pasado para siempre. Me hizo notar que, imprudentemente, había yo dicho a todos mis amigos que ansiaba conocerla. Por ello resultaba imposible ocultar la fecha en que nos habíamos visto por primera vez. Sonrojándose, aludió a lo muy reciente de dicha fecha. Casarnos de inmediato sería impropio, indecoroso, outré. Y todo esto lo decía con un encantador aire de naïveté que me arrobaba al mismo tiempo que me lastimaba y me convencía. Llegó al punto de acusarme, entre risas, de precipitación, de imprudencia. Me pidió que tuviera en cuenta que, en el fondo, yo no sabía siquiera quién era ella, cuáles sus perspectivas, sus vinculaciones, su posición social. Pidióme, con un suspiro, que reconsiderara mi propuesta, y agregó que mi amor era un capricho, un fuego fatuo, una fantasía del momento, un castillo en el aire del entusiasmo más que del corazón. Y todo esto mientras las sombras del suave anochecer se hacían más y más profundas en torno de nosotros. Pero luego, con una gentil presión de la mano semejante a la de un hada, sentí que en un instante dulcísimo destruía todos los argumentos que acababa de levantar. Repliqué lo mejor que pude, como solo un enamorado puede hacerlo. Hablé extensamente y en detalle de mi devoción, de mi arrobo, de su rara belleza y de mi profunda admiración. Insistí finalmente, con la energía de la convicción, en los peligros que rodean el sendero del amor, ese sendero que jamás avanza en línea recta, y deduje de ello el evidente peligro de alargar innecesariamente el recorrido. Este último argumento pareció, por fin, mitigar el rigor de su determinación. Aplacóse, pero me dijo que todavía quedaba un obstáculo, que sin duda yo no había tenido en cuenta. Tratábase de una delicada cuestión,
especialmente si era una mujer quien debía aludir a ella. Al hacerlo contrariaba sus sentimientos, pero por mí estaba dispuesta a cualquier sacrificio. Mencionó entonces la edad. Me había dado plenamente cuenta de la diferencia de edad entre nosotros. Que el marido sobrepasara a su esposa en algunos años, incluso 15 y hasta 20, era cosa que la sociedad consideraba admisible y hasta aconsejable. Pero, por su parte, siempre había creído que la edad de la esposa no debía exceder jamás la del esposo. Ay, demasiado frecuente era ver cómo diferencias tan anormales conducían a una vida desdichada. Sabía que yo no pasaba de los 22 años, mientras quizá yo no estuviera enterado de que los años de mi Eugenie excedían considerablemente de esa cifra. En todo lo que decía notábase una nobleza de alma, una candorosa dignidad que me deleitó y me encantó, cerrando para siempre tan dulces cadenas. Apenas pude contener el excesivo transporte que me dominaba. «Querida, querida Eugenie», dije, «¿qué dice usted? Tiene usted unos años más que yo, ¿y qué importa eso? Las costumbres del mundo son otras tantas locuras convencionales para aquellos que se aman como nosotros. ¿Qué diferencia hay entre un año y una hora? Dice usted que tengo 22 años. De acuerdo, y hasta le diría que puede considerar que tengo 23. En cuanto a usted, queridísima Eugenie, apenas puede tener unos... Detúveme un instante esperando que Madame Lalande me interrumpiera para decirme su edad. Pero una francesa rara vez se expresa directamente, y en vez de responder a una pregunta embarazosa, usa siempre alguna forma que le es propia. En este caso, Eugenie, que parecía estar buscando algo que llevaba guardado en el seno, dejó caer una miniatura que recogí inmediatamente y le presenté. «Guárdela», me dijo con una de sus más adorables sonrisas. «Guárdela como mía, como de alguien a quien representa de manera demasiado halagadora. Por lo demás, en el reverso de esta miniatura hallará usted la información que desea. Está oscureciendo, pero podrá examinarla en detalle mañana por la mañana. Ahora me escoltará usted a su casa. Mis amigos se disponen a celebrar allí una pequeña levée musical. Me atrevo a decirle que escuchará cantar muy bien, y como los franceses no somos tan puntillosos como ustedes los americanos, no tendré dificultad en presentarlo como a un antiguo conocido». Y con esto se apoyó en mi brazo y volvimos a su casa. La mansión era muy hermosa y descuento que estaba finamente amueblada. No puedo pronunciarme sobre este último detalle, pues había anochecido cuando llegamos y en las casas más distinguidas de Norteamérica las luces se encienden raras veces a esa hora, la más placentera de la estación estival. Pero más tarde encendióse una sola lámpara con pantalla en el salón principal y pude ver que la estancia hallábase dispuesta con insólito buen gusto y hasta esplendor. Las dos salas siguientes, donde había también grupos de invitados, permanecieron durante la velada en una agradable penumbra. He ahí una costumbre llena de encanto, pues da a los asistentes la elección entre la luz y la sombra, y que nuestros amigos de ultramar harían muy bien en seguir. Aquella noche fue la más deliciosa de mi vida. Madame Lalande no había exagerado al aludir a la capacidad musical de sus amigos. El canto que escuché en esa ocasión me pareció superior al de cualquier otro círculo privado que hubiese escuchado anteriormente fuera de los de Viena. Los instrumentistas eran muchos y de gran talento. En cuanto a las cantantes, pues predominaban las damas, revelaban un alto nivel artístico. Hacia el final, insistentemente solicitada por los auditores, Madame Lalande se levantó sin afectación y sin hacerse rogar de la chaise longue donde había estado sentada a mi lado, y en compañía de 1 o 2 caballeros y de su amiga de la ópera, encaminóse hacia el piano situado en el salón. Hubiera querido acompañarla, pero comprendí que, dada la forma en que había sido presentado, convenía que me quedara discretamente en mi lugar. Me vi, pues, privado del placer de verla cantar, aunque no de escucharla. La impresión que produjo en los presentes puede calificarse de eléctrica, pero en mí su efecto fue todavía más grande. No sé cómo describirlo. Nací en parte del sentimiento amoroso que me poseía, pero sobre todo de la extraordinaria sensibilidad de la cantante. El arte es incapaz de comunicar a un aria o a un recitativo una expresión más apasionada de la que ella les infundía. Su versión de la romanza de Otelo, el tono con que pronunció las palabras «sul mio sasso» en los Capuletos, resuena todavía en mi memoria. Su registro bajo era sencillamente milagroso. Su voz abarcaba 3 octavas completas,
extendiéndose desde el re de contralto hasta el re de soprano ligera. Aunque suficientemente poderosa como para llenar la sala de San Carlos, articulaba con la más minuciosa precisión, tanto en las escalas ascendentes como en las descendentes, las cadencias y florituras. En el final de la sonámbula logró el más notable de los efectos en el pasaje donde se dice: «Oh, ni aggiunge un man pensiero, al contento un Dio son piena». Aquí, imitando a la Malibran, modificó la melodía original de Bellini, dejando caer la voz hasta el sol tenor, y entonces, con una rápida transición, saltó al sol sobreagudo a 2 octavas de intervalo. Terminados aquellos milagros de ejecución vocal, Madame Lalande volvió a la estancia donde me hallaba y se sentó nuevamente a mi lado, mientras yo le expresaba en términos entusiastas el deleite que me había causado su interpretación. No dije nada de mi sorpresa, y sin embargo estaba muy sorprendido, pues cierta debilidad, o mejor cierta trémula indecisión en la voz de mi amada cuando conversaba naturalmente, me había hecho suponer que, cantando, no se elevaría sobre un nivel ordinario de interpretación. Nuestro diálogo volvióse entonces tan largo, profundo e ininterrumpido, como pleno de franqueza. Hízome narrar muchos episodios de mi vida, y escuchó con ansiosa atención cada palabra que le decía. No oculté nada, pues no me creía con derecho para hacerlo, a su cariñosa confianza. Alentado por su candor sobre la delicada cuestión de la edad, no sólo detallé con toda franqueza muchos defectos menudos que me aquejaban, sino que confesé francamente todos esos defectos morales y aun físicos cuya revelación, al exigir un coraje muy grande, prueban categóricamente la fuerza del amor. Me refería a mis locuras de estudiante, mis extravagancias, las juergas de la juventud, mis deudas y mis galanteos. Llegué incluso a referirme a cierta tos ética que me había preocupado en un tiempo, a un reumatismo crónico, a una tendencia a la gota y, finalmente, a la desagradable y molestísima debilidad visual que hasta entonces ocultara cuidadosamente. «Sobre este último punto», dijo riendo Madame Lalande, «ha cometido usted una imprudencia al confesar, pues de no haberlo hecho doy por sentado que nadie hubiese podido acusarlo de tal defecto. Y ya que hablamos de esto», continuó, mientras me parecía, pese a la penumbra de la estancia, que el rubor ganaba sus mejillas, «¿recuerda usted, mon cher ami, este pequeño auxiliar que cuelga de mi cuello?» Mientras hablaba hizo girar entre sus dedos el pequeño par de gemelos que tanto me habían trastornado en la ópera. «Oh, ¿cómo quiere usted que no lo recuerde?», exclamé, oprimiendo apasionadamente la delicada mano que me ofrecía el instrumento para que lo examinara. Era un complicado y admirable juguete, ricamente revestido y afiligranado, resplandeciente de gemas que, a pesar de la falta de luz, daban prueba de su altísimo valor. «Eh bien, mon ami», continuó ella, con cierto empressement en su voz que me sorprendió un tanto. «Eh bien, mon ami, me ha pedido usted insistentemente un favor que, según sus amables palabras, considera inapreciable. Me ha pedido que nos casemos mañana. Si le doy mi consentimiento, que, añado, representa asimismo consentir a los requerimientos de mi corazón, no tendré derecho a pedir, a mi vez, un pequeño favor». «Pídalo usted», exclamé con una energía que estuvo a punto de concentrar sobre nosotros la atención de los asistentes, mientras sólo la presencia de éstos me impedía arrojarme apasionadamente a los pies de mi amada. «Pídalo, queridísima Eugenie, ahora mismo, aunque esté ya concedido antes de que haya usted dicho una sola palabra». «Pues bien, mon ami, entonces vencerá usted, porque esta Eugenie a quien ama, esa menuda debilidad que acaba de confesarme, esa debilidad antes moral que física, y que, permítame decírselo, no sienta la nobleza de su verdadero carácter ni a la sinceridad de su temperamento, una debilidad que, de no ser dominada, habrá de crearle tarde o temprano muy penosas dificultades. Vencerá usted, por mí, esa afectación que lo induce, como usted mismo reconoce, a negar franca o tácitamente el defecto visual de que padece. A negarlo, sí, puesto que no quiere emplear los medios habituales para remediarlo. En una palabra, que deseo verle usar anteojos. ¡Shh! No me diga nada. Usted ha consentido ya en usarlos, por eso aceptará ahora este juguete que tengo en la mano, y que, aunque admirable auxiliar de la visión, no puede considerarse una joya demasiado valiosa. Advertirá usted que, mediante una ligera modificación, en esta forma, o así, puede adaptarse a los ojos como un par de anteojos comunes,
o sirve para llevar en el bolsillo del chaleco como gemelos de teatro. Pero usted ha consentido por mí en llevarlos desde ahora en la primera de sus formas. Este pedido, debo confesarlo, me confundió profundamente, pero la recompensa a la cual estaba unido no me permitía vacilar un solo momento. «De acuerdo», exclamé, con todo el entusiasmo de que era dueño. Acepto de todo corazón. Sacrifico cualquier sentimiento por usted. Esta noche llevaré estos gemelos sobre mi corazón, como gemelos, pero con las primeras luces de esa mañana que me proporcione la felicidad de llamarla mi esposa. Habré de colocarlos sobre mí, sobre mi nariz, y usarlos desde entonces en la forma que usted lo desea, menos a la moda y menos romántica. Cierto, pero mucho más útil para mí. Nuestra conversación se encaminó entonces a los detalles concernientes al siguiente día. Me enteré por mi prometida que Talbot acababa de regresar a la ciudad. Debí ir a verlo inmediatamente y procurarme un coche. La soirée no terminaría antes de las 2, y a esa hora el coche estaría en la puerta. Entonces, aprovechando la confusión ocasionada por la partida de los invitados, Madame Lalande podría subir al carruaje sin ser observada. Acudiríamos a casa de un pastor que estaría esperando para unirnos en matrimonio. Luego de eso dejaríamos a Talbot en su casa y saldríamos para realizar una breve gira por el este, dejando a la sociedad local que hiciera los comentarios que se le ocurriera. Una vez todo planeado, salí de la casa y me encaminé en busca de Talbot, pero en el camino no pude contenerme y entré en un hotel para examinar la miniatura. Los anteojos me ayudaron muchísimo para ver todos sus detalles y me permitieron descubrir un rostro de admirable belleza. ¡Oh, esos ojos tan grandes como luminosos! La altiva nariz griega, los rizos abundantes y negros. ¡Sí!, me dije exultante. «He aquí la imagen misma de mi adorada». Y al examinar el reverso encontré estas palabras: Eugénie Lalande, 27 años y 7 meses. Hallé a Talbot en su casa y le informé inmediatamente de mi buena fortuna. Pareció extraordinariamente sorprendido, como era natural, pero me felicitó muy cordialmente y me ofreció toda la ayuda que pudiera proporcionarme. En resumen, cumplimos el plan como había sido trazado, y a las 2 de la mañana, 10 minutos después de la ceremonia nupcial, me encontré en un carruaje cerrado en compañía de Madame Lalande, es decir, de la señora Simpson, viajando a gran velocidad rumbo al noreste. Puesto que deberíamos viajar toda la noche, Talbot nos había aconsejado que hiciéramos el primer alto en C, pueblo a unas 20 millas de la ciudad, donde podríamos desayunar y descansar un rato antes de seguir viaje. A las 4, el coche se detuvo ante la puerta de la posada principal. Ayudé a salir a mi adorada esposa y ordené inmediatamente el desayuno. Entretanto fuimos conducidos a un saloncito y nos sentamos. Amanecía ya y pronto sería la mañana. Mientras contemplaba robado al ángel que tenía junto a mí, se me ocurrió de golpe la singular idea de que era aquella la primera vez, desde que conociera la celebrada belleza de Madame Lalande, que podía contemplar aquella hermosura a plena luz del día. «Y ahora, mon ami», dijo ella, tomándome la mano e interrumpiendo mis reflexiones, «puesto que estamos indisolublemente unidos, puesto que he cedido a sus apasionados ruegos y cumplido mi parte de nuestro convenio, espero que no olvidará usted que también le queda por cumplir un pequeño favor, una promesa. Vamos, déjeme recordar. Pues sí, me acuerdo perfectamente de las palabras con las cuales hizo anoche una promesa a su Eugénie. Dijo usted así: acepto de todo corazón. Sacrifico cualquier sentimiento por usted. Esta noche llevaré estos gemelos sobre mi corazón, como gemelos, pero con las primeras luces de esa mañana, que me proporcione la felicidad de llamarla mi esposa. Habré de colocarlos sobre mí, sobre mi nariz, y usarlos desde entonces en la forma que usted lo desea, menos a la moda y menos romántica, cierto, pero mucho más útil para mí. Tales fueron sus exactas palabras. ¿No es así, queridísimo esposo? Tales fueron, en efecto, repuse. Y veo que tiene usted una excelente memoria. Lejos de mí, querida Eugénie, faltar al cumplimiento de la insignificante promesa. Pues bien, vea, contemple, me quedan bien, ¿no es cierto? Y luego de preparar los cristales en su forma ordinaria de anteojos, me los apliqué rápidamente, mientras Madame Simpson, ajustándose la toca y cruzándose de brazos, sentábase muy derecha en una silla, en una actitud tan rígida como estirada,
que incluso cabía considerar indecorosa. —¡Que el cielo me asista! —grité, en el instante mismo en que el puente de los anteojos se hubo posado en mi nariz. —¡Dios mío! ¿Qué le ocurre a estos cristales? Y luego de quitármelos rápidamente, me puse a limpiarlos con un pañuelo de seda y me los ajusté otra vez. Pero si en la primera ocasión había ocurrido algo capaz de sorprenderme, esta vez la sorpresa se transformó en estupefacción, y esta estupefacción era profunda, extrema, y bien puede calificarse de espantosa. En nombre de todo lo horrible, ¿qué significaba esto? ¿Podía creer a mis ojos? ¿Podía? Lo que estaba viendo era colorete. Y esas arrugas en el rostro de Eugénie Lalande. Y, oh Júpiter y todos los dioses y diosas, ¿qué había sido de sus dientes? Arrojé violentamente al suelo los anteojos y, levantándome de un salto, enfrenté a Mrs. Simpson, los brazos en jarra, convulsa y espumante la boca que, al mismo tiempo, era incapaz de articular palabra por el espanto y la rabia. Creo haber dicho ya que Madame Eugénie Lalande, quiero decir Simpson, hablaba el inglés apenas algo mejor de cómo lo escribía, y por esta razón jamás empleaba dicha lengua en las conversaciones usuales. Pero la cólera puede arrastrar muy lejos a una dama, y en esta ocasión llevó a Mrs. Simpson al punto de pretender expresarse en un idioma del cual no tenía la menor idea. «Pues bien, monsieur», dijo, después de contemplarme con aparente asombro durante un momento. «Pues bien, monsieur, ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Le ha dado el baile de San Vito? Si no le parezco bien, ¿por qué se casó conmigo?» «Miserable», bisbisé. «Vieja bruja». «¿Vieja? ¿Bruja? No tan vieja, después de todo. Apenas 82 años. ¿82? Balbucé, retrocediendo hasta la pared. 82.000 mandriles. La miniatura decía 27 años y 7 meses. Y así era. La miniatura fue pintada hace 55 años. Cuando me casé con mi segundo esposo, Monsieur Lalande, hice pintar ese retrato para la hija que había tenido con mi primer esposo, Monsieur Moissart. «Moissart», dije yo. «Sí, Moissart», repitió, burlándose de mi pronunciación, que, a decir verdad, no era nada buena. «¿Y qué? ¿Qué sabe usted de Moissart?» «Nada, vieja espantosa, absolutamente nada, aparte de que hay un antepasado mío que llevaba ese nombre». «¿Ese nombre? ¿Y qué hay de malo en ese nombre? Es un excelente nombre, lo mismo que Boissart, que también es un excelente nombre. Mi hija, Mademoiselle Moissart, se casó con Monsieur Boissart, y los dos nombres son excelentes nombres». «Moissart», exclamé, «y Boissart. ¿Qué quiere usted decir?» «¿Quiero decir? Quiero decir Moissart y Boissart, y si me da la gana diré también Croissart y Froissart. La hija de mi hija, Mademoiselle Boissart, se casó con Monsieur Croissart, y luego la nieta de mi hija, Mademoiselle Croissart, se casó con Monsieur Froissart. Y no dirá usted que ese no es también un excelente nombre». «Froissart», murmuré, empezando a desmayarme. «No pretenderá usted decir Moissart y Boissart y Croissart y Froissart». «Claro que lo digo», declaró aquel horror, repantingándose en su silla y estirando muchísimo las piernas. «Digo Moissart, Boissart, Croissart y Froissart. Pero Monsieur Froissart sí era lo que ustedes llaman estúpido, pues salió de la bella France para venir a esta estúpida América, y cuando estuvo aquí nació su hijo, que es todavía más estúpido, muchísimo más estúpido, según oigo decir, pues todavía no he tenido el placer de conocerlo personalmente, ni yo ni mi amiga, Madame Stéphanie Lalande. Sé que se llama Napoleón Bonaparte Froissart, y supongo que ahora usted dirá que tampoco ese es un excelente y respetable nombre». Fuera la extensión o la naturaleza de este discurso, el hecho es que pareció provocar una excitación asombrosa en Mrs. Simpson. Apenas lo hubo terminado con gran trabajo, saltó de su silla como si la hubiesen hechizado, y al hacerlo dejó caer al suelo un enorme polisón. Ya de pie, hizo chasquear sus desnudas encías,
Agitó los brazos, mientras se arremangaba y sacudía el puño delante de mi cara, y terminó sus demostraciones arrancándose la toca, y con ella una inmensa peluca del más costoso y magnífico cabello negro, todo lo cual arrojó al suelo con un alarido, y se puso a pisotear y a patear en un verdadero fandango de arrebato y de enloquecida rabia. Entretanto yo me había desplomado en el colmo del horror en la silla vacía. «Moisar y Boisar», repetí ensimismado, mientras asistía a las cabriolas y piruetas. «Croisar y Froisar, Moisar, Boisar, Croisar, y Napoleón Bonaparte Froisar. Pero entonces, inefable serpiente, pero si se trata de mí, oye usted, de mí», continué, vociferando con todas mis fuerzas. «Yo soy Napoleón Bonaparte Froissart, y que me confunda por toda la eternidad, si no acabo de casarme con mi tatarabuela». En efecto, Madame Eugénie Lalande, Coasy Simpson y anteriormente Moissart, era mi tatarabuela. Había sido hermosísima en su juventud, y todavía ahora, a los 82 años, conservaba la estatura majestuosa, la escultural cabeza, los hermosos ojos y la nariz griega de su doncellez. Con ayuda de ello, polvos de arroz, carmín, peluca, dentadura postiza, falsa tournure y las más hábiles modistas de París, lograba mantener una respetable posición entre las bellezas un peu passées de la metrópoli francesa. En este sentido, merecía ciertamente compararse a la celebérrima Ninon de L'Enclos. Era inmensamente rica, y al quedar viuda por segunda vez y sin hijos, recordó que yo vivía en Norteamérica, y dispuesta a convertirme en su heredero se encaminó a los Estados Unidos acompañada de una parienta lejana de su segundo esposo, llamada Stéphanie Lalande. En la ópera, la atención de mi tatarabuela se vio reclamada por mi insistente escrutinio de su persona. Cuando a su vez me examinó con ayuda de los gemelos, parecióle notar en mí un aire de familia. Muy interesada y no ignorando que el heredero que buscaba vivía en la ciudad, quiso saber algo acerca de mi persona. El caballero que la acompañaba me conocía y le dijo quién era. Sus palabras renovaron su interés y la indujeron a repetir su escrutinio. Fue este gesto el que me dio la audacia suficiente para conducirme en la forma imprudente que he narrado. Cuando me devolvió el saludo, lo hizo pensando que, por alguna rara coincidencia, yo había descubierto su identidad. Y cuando, engañado por mi miopía y las artes de tocador sobre la edad y los encantos de la extraña dama, pregunté con tanto entusiasmo a Talbot quién era, mi amigo supuso que me refería a la belleza más joven, como es natural, y me contestó sin faltar a la verdad, que era la célebre viuda Madame Lalande. A la mañana siguiente, mi tatarabuela se encontró en la calle con Talbot, a quien conocía desde hacía mucho en París, y como es natural, la conversación versó sobre mí. Aclaróse entonces la cuestión de mi defecto visual, pues era bien conocido aunque yo no estuviera enterado de ello. Para su gran pesar, mi excelente tatarabuela se dio cuenta de que se había engañado al suponerme enterado de su identidad, y que, en cambio, había estado poniéndome en ridículo al expresar públicamente mi amor por una anciana desconocida. Dispuesto a castigarme por mi imprudencia, urdió un plan en connivencia con Talbot. Decidieron que éste se marcharía, a fin de no verse obligado a presentarme. Mis averiguaciones en la calle sobre la hermosa viuda Madame Lalande eran tomadas por todos como referentes a la dama más joven. Así, la conversación con los tres amigos, a quienes encontrara poco después de salir de casa de Talbot, se explica fácilmente, lo mismo que sus alusiones a Ninon de L'Enclos. Nunca tuve oportunidad de ver en pleno día a Madame Lalande, y en el curso de su soirée musical, mi tonta resistencia a usar anteojos me impidió descubrir su verdadera edad. Cuando se pidió a Madame Lalande que cantara, todos se referían a la más joven, y fue ésta quien acudió al salón. Pero mi tatarabuela, dispuesta a confundirme cada vez más, se levantó igualmente y acompañó a la joven hasta el piano. Si hubiese querido ir con ella, estaba pronta a decirme que las conveniencias exigían que me quedara donde estaba, pero mi propia y prudente conducta hizo innecesario esto último. Las canciones que tanto admiré, y que me confirmaron en la idea de la juventud de mi amada, fueron cantadas por Madame Stéphanie Lalande. En cuanto a los anteojos, me fueron entregados como complemento del engaño, como un aguijón en el epigrama de la burla. El obsequio dio además oportunidad para aquel sermón sobre mi presuntuosidad, que escuché tan religiosamente. Es casi superfluo añadir que los lentes del instrumento habían sido expresadamente cambiados por otros que se adaptaban a mi miopía.
y por cierto que me iban estupendamente. El sacerdote que nos había unido en matrimonio era un amigo de diversiones de Talbot, y no tenía nada de sacerdotal. Su especialidad eran los caballos, y después de permutar la sotana por un levitón, se encargó de guiar el carruaje que llevaba a la feliz pareja en su viaje de bodas. Talbot se había instalado junto a él. Los dos miserables estaban metidos hasta el fondo en aquella burla, y por una rendija de la ventana del saloncito de la posada, divirtiéronse la mar presenciando el denouement del drama. Me temo que tendré que desafiarlos ambos. De todas maneras, no soy el marido de mi tatarabuela, cosa que me produce un inmenso alivio con solo pensarlo. Pero en cambio, soy el marido de Madame Lalande, de Madame Stéphanie Lalande, con la cual mi excelente y anciana parienta se ha tomado el trabajo de unirme para siempre, aparte de declararme su heredero universal cuando muera, si es que se muere alguna vez. En resumen, jamás volveré a tener nada que ver con Villet Doux, y donde quiera que se me encuentre, andaré con anteojos.